libro para la gloria del Señor. No estoy seguro, hermanos, si podré llegar a completarlo, porque hay ciertos pasajes que veo que se me complican un poco, pero si no puedo, hermanos, vamos a llegar hasta donde podamos. Que Dios nos ayude, porque solamente Él es el que nos puede ayudar. Así que, hermanos, vamos a ir a Hebreos en su capítulo 1. Como les dije, vamos a empezar un nuevo libro y vamos a estar recorriendo, hermanos, este libro de Hebreos, hermanos, está lleno de enseñanzas, hermanos. Viendo cada uno de esos versículos, cada uno de los versículos que vemos en el 1, hermanos, voy a llegar desde el 1 hasta el 14, hermanos, pero si fuera predicaciones, hermanos, yo creo que de aquí pudiera sacar unas 5 o 6 predicaciones muy fácil de estos versículos que vamos a ver. Gloria a Dios. Así que vamos, hermanos, a Hebreos en su capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leerlo hasta el 14. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelentes nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungí, Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, y ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos. Vamos a, con la ayuda del Señor, estudiar este pasaje que hemos leído. Y empezando, hermanos, antes de empezar, he visto muchas predicaciones acerca de estos libros, y tienen muchas diferencias acerca de quién ha escrito este libro. Unos dicen Lucas, otros dicen Clemente, Pablo, otros dicen Priscila, otros dicen Felipe. Tiene muchos pensamientos, hermanos, y yo no voy a entrar en detalle quién lo escribió. Solo sé que Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dando eso por entendido, vamos a empezar a estudiarlo y a leer un poco, hermanos, de lo que dice. Lo primero que vemos, que dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Nosotros vemos eso a través de la Escritura. Cualquier
pasaje de la Escritura que nosotros veamos, vamos a ver esta expresión y vamos a entender que verdaderamente Dios se ha mantenido siempre hablándole a su pueblo. Y no es la excepción en tiempos presentes. Dios sigue hablando. Aleluya. A veces, hermanos, cuando se encuentra gente allá afuera en la calle uno y habla de estas cosas, Dios sigue hablando, la gente interpreta como que Dios sigue levantando a profetas y levantando siervos que profetizan nuevas cosas. Pero cuando nosotros nos referimos a que Dios sigue hablando, nos referimos de que su palabra la podemos seguir aplicando al día de hoy a nuestras vidas. Amén. A eso nos referimos nosotros. No nos referimos a que Dios está levantando un hombre por acá, otro hombre por allá y profetiza uno y profetiza otro. No nos referimos a eso, pero la gente lo entiende de esa manera. La mayoría de gente en estos tiempos lo entiende de esa manera. Nos sigue diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ellos estaban recientemente, habían estado con Jesús, los que hablaban de este mensaje, recientemente habían estado con Jesús, otros lo habían visto, otros lo habían oído mencionar, pero estaba reciente la muerte de Jesús, no había pasado muchos años. Entonces dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sus ministros, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A ninguno de los ángeles se le ha dicho, adórenlo. A ninguno de los ángeles se le ha dicho, siéntate a mi diestra. Hermanos, y los judíos habían aceptado a los profetas, a Moisés, Isaías, pero en su tiempo muchos de ellos no lo habían aceptado a cada uno de estos profetas como profetas. En su tiempo muchos habían rechazado a diferentes profetas que habían habido, pero con el tiempo habían llegado a la conclusión de que eran profetas de Dios. Pero ¿por qué no los aceptaban la mayoría de personas presentes? Bueno, porque confrontaban a las personas con su pecado, con su rebeldía, con su rebelión. Por eso no los aceptaban como profetas de Dios. Pero futuramente los demás pues ya no estaban directamente siendo señalados y acusados por los profetas. Entonces, al ver cosas que se cumplían de lo que se había profetizado, daban por aceptado a los profetas y decían verdaderamente este era un profeta de Dios. Y comenzaban a incluir sus escritos en los pergaminos y a tomarlos como verdaderos profetas del Señor. En los tiempos de Jesús, hermanos, sucedió también que la gran mayoría lo desechaban. Pero a diferencia de estos profetas que fueron aceptados por la mayoría de los judíos, después Jesucristo no fue así. Jesucristo no fue aceptado por la mayoría de los judíos. Fue aceptado por un pequeño grupito de judíos que seguían predicando y hablando de las maravillas y señales que él había hecho. Entonces los judíos tenían en alta estima a todos los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando se habla de Jesús mejor que ellos, estos judíos se enojaban, se molestaban. Hermanos, y en tiempos presentes nosotros a veces podemos dar de igual manera por aceptado que Dios es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es el hacedor de todas las cosas, que Él sustenta y da vida, pero rechazarlo como nuestro Señor. Rechazarlo como quien gobierna nuestras vidas o como quien tiene el dominio de nuestra vida y que nos dirige a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así pasaba en tiempos de los judíos también. Ellos aceptaban a los profetas por esta razón. Los profetas ya no estaban llamándolos a obedecer, entonces los aceptaban. Pero en cambio Jesucristo, al dejar su palabra, Él seguía llamándolos a Él, a obedecer lo que Él decía y hacer lo que Él decía. Entonces por eso a los judíos se les hacía muy difícil aceptarlo. Y hermanos, y Dios es tan fiel a su palabra
que a pesar de la rebeldía del hombre, Dios sigue llamando al hombre al arrepentimiento y a la obediencia. Jesucristo no es solamente la imagen del Dios invisible. Él es completamente Dios, totalmente Dios. Nosotros, cualquier hombre, hermanos, de nosotros que diga, yo soy hijo de Dios, sabemos que lo decimos porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Pero en aquellos tiempos, escuchar que una persona dijera, yo soy hijo de Dios, tenía graves consecuencias. Porque nadie se atrevía a decir, yo soy hijo de Dios. Pero Jesucristo lo dijo, yo soy el hijo de Dios. Y Él no solamente dijo, yo soy el hijo de Dios, y vivía como vivía el resto de las personas. Él marcaba la diferencia. Él mostraba la diferencia entre el resto de la generación que vivía a su alrededor y Él diciendo, yo soy el hijo de Dios. No solamente con los señales y prodigios, sino en su manera de comportarse, en su manera de vivir y en su dedicación y amor hacia las cosas que Dios había enseñado y determinado que se debían de hacer. Entonces, hermanos, nosotros si somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, debemos de actuar de la misma manera como Él actuaba. Y no solamente decir, Él es Dios, Él es Salvador, sino que Él es nuestro Señor también, quien señorea nuestras vidas. Entonces, hermanos, aquí vamos a Salmos en estos pasajes, porque en este libro de Hebreos, hermanos, si nosotros leemos, la mayoría de las citas en hebreo las encontramos en los Salmos. Vamos a Salmos en capítulo 2, versículos 6 y 8, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y si vamos a Mateo 28, 17 y 18, dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién de los ángeles de Dios que habían aparecido en el Antiguo Testamento o después dio esta expresión? No se ve en la Escritura un solo ángel diciendo, toda potestad me es dada, o yo tengo la autoridad. Todo ángel venía con una orden de parte del que lo enviaba. Pero Jesucristo aquí ya se presenta como Él, siendo el que tiene toda potestad en sus manos. Y en Juan 3:35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Por eso cuando se habla de Jesucristo, se habla de alguien totalmente diferente al resto de las revelaciones que habían habido en el Antiguo Testamento. Porque Él es el cumplimiento pleno de lo que se anunciaba en tiempos pasados en el Antiguo Testamento. Y Él es el que tiene el dominio y el poder sobre todo y todas las cosas. Juan 1, 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros vemos esta expresión, nosotros entendemos que aún la creación y el universo que nosotros alcanzamos a ver, Él es el que lo hizo y el que lo creó, y que por Él existen y subsisten, como dice también su palabra. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús hay salvación y hay vida eterna. En el nombre de Jesús se sujetan aún los demonios. Él tiene un nombre más grande que los ángeles. ¿Por qué razón? Ahí adelantito en Hebreos 5 y 6, 1, 5 y 6 dice, capítulo 1, 5 y 6, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy
y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En la escritura no vemos esta expresión a ningún ser creado. Solamente para Jesucristo se ve esta expresión que dice, mi hijo eres tú, o yo te he engendrado hoy, o adórenle todos los ángeles. Y nosotros esto también lo vemos en Mateo, cuando nace Jesucristo, que los ángeles, dice, le adoraron. Vemos esta expresión, que se postraron delante de la majestuosa y gloriosa misericordia del Señor revelada en Jesucristo. Salmo 104 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego ministros. Esto lo vemos ahí mismo también en 7. Es una repetición casimente de Hebreos, lo que se ve, de Salmo, lo que se ve en Hebreos. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Cuando yo leí este Salmo, hermanos, yo lo entendía como que Dios usa cualquier cosa para los propósitos que Él tiene, al viento, al fuego, lo que Él quiere. Pero en esta expresión vemos que Hebreo lo está ocupando como los ángeles, dice. El que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Entonces vemos que a veces nosotros podemos experimentar quizás un viento, quizás ver fuego y no saber que quizás es un ángel del Señor que está en medio de eso. Porque la palabra del Señor lo expresa de esta manera. Cuando vemos también en el huerto del Edén, vemos que un ángel se paseaba con una espada para que Adán no se acercara más al huerto del Edén, sino que se retirara de ahí. Y vemos que era como una espada de fuego también. Nosotros vemos esta clase de expresiones en la Escritura y vemos esta clase de enseñanza y vemos que Dios utiliza todo lo creado para su gloria. Entonces vemos que Jesucristo también tenía este mismo poder y esta misma autoridad de hacer que le obedecieran los mares, los vientos, y hacer que aún los demonios se sujetaran a él y huyeran delante de su presencia. En Salmos 45, 6 y 8 dice, tu trono, oh Dios, es trono y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros, mirra, óleo, y casi exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. Aquí vemos, hermanos, que a Jesucristo, Dios el Padre, lo ve como alguien agradable porque ama lo que Él ama y aborrece lo que Él aborrece. Dice, has amado la justicia. Y nosotros como hijos de Dios también somos llamados a eso, hermanos. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Aborrecer el pecado. Y el primer pecado que el hombre debe aborrecer, como siempre lo hemos dicho, es el que está en nosotros mismos. Porque siempre nosotros a veces somos tan ligeros para ver en otras personas los errores, los pecados, y nosotros no echar de ver los nuestros. Pero hermanos, cuando nosotros veamos en otras personas errores y pecados, deberíamos de voltearnos a ver a nosotros y decir, pero yo ¿cómo estaré? Porque, hermanos, nosotros damos por hecho de que nosotros somos pecadores porque la Biblia lo expresa de esa manera. En cambio, Jesucristo podía aborrecer la maldad y no mirarse a Él como pecador porque Él no lo era, hermanos. Pero nosotros sí. Entonces nosotros tenemos que tener siempre ese cuidado. Como dice también allá en Mateo, que cuando juzgues, dice que veas primero la viga que tienes en tu ojo, para que así puedas después
sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, nosotros por eso somos llamados a esto. En cambio, Jesucristo era olor fragante delante del Padre. En la traducción, lenguaje actual, en el Salmo 45:8 dice: de sus vestidos brota el aroma de finísimos perfumes. Desde los palacios de marfil se oye música de arpa, que lo llenan de alegría. Todo lo que Jesucristo hacía, hermanos, era agradable delante del Padre Celestial. Y si nosotros estamos en Cristo, hermanos, y hacemos lo que Él nos llama a hacer, de igual manera nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestras reuniones y todo lo que hagamos será agradable delante del Padre Celestial. Será algo grato delante de su presencia, porque por medio de Él nosotros podemos acercarnos a Dios, y por medio de Él nosotros podemos ser agradables delante del Señor, porque separados de Él, Jesucristo lo dijo, nada podemos hacer nosotros. Leemos el 10 y dice, y tu trono, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, hay ciertas religiones que creen que Jesús se le llama primogénito porque fue creado primero que los ángeles. Pero si Jesús fue creado primero que los ángeles, ya no es eterno, porque comenzó a existir desde un tiempo en adelante. Pero aquí vemos que Jesucristo es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesucristo es completamente Dios. Es plenamente Dios. El Padre también es plenamente Dios. ¿Cómo nosotros podemos unir esto? Bueno, eso no lo sabemos cómo unirlo. Solamente tenemos que entenderlo como Dios lo ha dicho y aceptarlo como Él lo ha dicho. Porque, hermanos, a veces ese es el error que cometemos nosotros como seres humanos, que si algo no lo podemos explicar, entonces no lo queremos aceptar. Que si algo nosotros no lo podemos comprender en nuestra mente finita, porque nosotros tenemos límites, entonces buscamos una manera de explicarlo y a veces salimos distorsionando las escrituras. Pero nosotros tenemos que aprender de que hay cosas que el Señor nos ha revelado y que Él quiere que las sepamos, y hay cosas, como dice también en 29 de Deuteronomio, que Él las ha dejado en oculto para su gloria. Pero aquí dice que los cielos son obra de sus manos y ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, hablando de Jesucristo. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, que quiere decir cambiados o renovados, y tus años no acabarán. Jesucristo, hermanos, es eterno. Pero la creación que nosotros vemos, la palabra de Dios en muchos pasajes dice que serán mudados. Desde el principio, dice Salmo 102, 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y aquí está expresándolo como Dios el Padre, pero vemos que allá en hebreo lo expresa como Dios el Hijo. Entonces nosotros damos por hecho que son uno. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
Los años de nuestro Creador no se acabarán. Y nosotros, hermanos, fuimos creados y tuvimos un principio, pero si nosotros estaremos con Jesucristo por la eternidad, no habrá un final para nosotros, sino habrá una vida eterna. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y dice también su palabra que el que no tiene al Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que siempre entender que nosotros necesitamos estar en Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos estar en Jesucristo? Solamente unidos a Él por medio de lo que Él nos ha dejado, que es su palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén, gloria a Dios. Permanecer en Él. De esa es la única manera que nosotros podemos permanecer en Él. Porque, hermanos, Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha justificado. Nos ha amado con justicia. Y Él ha aborrecido la maldad. Hermanos, cuando Dios nos ama con justicia, no significa que Él nos acepta. Hermanos, a veces hay gente que usa la expresión, pero es que Dios vino, dice, a salvar o por los enfermos, dice, no por los que estaban sanos. Y a veces la expresión la dejan ahí nomás, no continúan lo que dice más adelante, para llamarlos al arrepentimiento, para que se aparten del pecado, porque Dios ciertamente ha venido por los pecadores, pero para llamarlos al arrepentimiento, no para que sigan en el pecado. Santo, amén. Santo, como Él es santo, amén. Y hermanos, y esa expresión Jesucristo la dijo también en cierto contexto donde habían ciertas personas que se sentían sin necesidad de perdón de pecados, porque se sentían justos por lo que ellos hacían. Entonces Jesucristo les dio esta expresión: si ustedes se sienten sanos, no ocupan un doctor, pero los que se sienten enfermos sí necesitan un doctor. Y nosotros vemos esa expresión en aquel fariseo que oraba y en el publicano que oraban. La diferencia entre uno y otro: uno decía, Señor, yo estoy agradecido contigo porque no soy como el resto del mundo. Yo no robo, yo no mato, yo doy diezmo. Y empezó a decir todo lo que sea de bueno. No se escuchó una sola expresión de decir, yo soy un pecador también. El otro, en cambio, decía, yo soy un pecador, sé propicio a mí, pecador. Pero, hermanos, esta expresión no significa que este hombre decía, yo sé propicio a mi pecador, y él estaba pidiendo perdón por su pecado para seguir pecando. Obviamente, el que pide perdón por sus pecados, pide perdón por ellos para apartarse de ellos. Porque ya no quiere seguir haciéndolo. Ha entrado el Espíritu Santo a hacerle entender de que está muerto en delitos y pecados y necesita ser restaurado y regenerado. Y ser cambiado. Como dice también allá en la Escritura, ser una nueva criatura. Entonces, hermanos, nosotros en Cristo Jesús podemos ser aceptos delante del Padre. Entonces entendemos de que todo lo creado un día terminará, un día se envejecerá y un día será cambiado, y entonces llegaremos al punto donde tendremos cielo nuevo, tierra nueva, y nosotros estaremos con Jesucristo por la eternidad. Amén. Leemos, y el 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, y en esta frase, Jesucristo la usó para confrontar a los fariseos también. Y hacerles la pregunta de quién está hablando David cuando dice esta expresión. Quiero leer primero el Salmos 110:1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los judíos entendían esta expresión como que David era a quien el Señor iba a poner los enemigos por estrado de los pies de David. Así pensaban ellos. Pero Jesucristo les pregunta en Mateo, vamos a Mateo 22:41 al 46. Vamos a leer ese pasaje. Mateo 22:41 al 46.
Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Ellos sabían que el Cristo tenía que ser hijo de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Santo, aleluya. O sea, si David le llama Señor, entonces ¿cómo el Cristo es hijo de David? Un padre no le llama Señor a su hijo. Y ahí era donde ellos no entendían ese pasaje. ¿Qué dice después entonces? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nadie más le pudo responder ni preguntarle más acerca. ¿Por qué? Porque esa parte no la habían entendido. Pero hermanos, nosotros sí la hemos entendido. Y no porque seamos más sabios y más inteligentes que ellos, sino porque hoy tenemos la revelación completa en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la explicación de este pasaje. Jesucristo la explicó. Él nos las ha revelado a nosotros. El Cristo tenía que ser hijo de David en la carne, descendiente de David en la carne, pero en lo espiritual no podía ser hijo de David, porque no fue engendrado por hombre, sino que el Espíritu Santo de Dios lo engendró en esa mujer llamada María. Entonces, hermano, por eso es que David, inspirado por el Espíritu Santo, y seguramente ni el propio David entendía lo que decía, él solamente repetía lo que se le decía que dijera. Inspirado por el Espíritu Santo. En muchos pasajes nosotros vemos a los profetas que profetizaban cosas y después le preguntaban a Dios: pero Señor, ¿pero qué significa esto? Ellos profetizaban y no entendían lo que decían, porque solo decían lo que Dios les hablaba a ellos que dijeran. Y en muchas ocasiones Dios les decía: esto significa esto y lo otro. Y en otras ocasiones les decía: cierra este libro porque no es para estos tiempos la interpretación. Vemos a Daniel que le dice que selle ese libro porque no era para ese tiempo la revelación. Aún falta mucho tiempo para que se cumpla. Pero vemos en otras ocasiones donde Dios sí se lo revelaba y le decía: esto significa esto y significa lo otro. Entonces, hermanos, por eso es que ellos no entendían muchos pasajes de la Escritura. Pero nosotros que entendemos, hermanos, nosotros no tenemos excusa alguna para no someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos ninguna excusa nosotros, hermanos. Quizás ellos puedan usar la excusa de la ignorancia, pero nosotros, ¿qué excusa podemos usar? Nosotros tenemos la revelación completa de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, a quien nosotros nos hemos rendido de todo corazón y a quien nosotros debemos reverenciar y someternos a su voluntad. Amén. Ayúdame, Señor, bendito. A Él nosotros debemos de reverenciar, porque Él es el Dios Todopoderoso. Dios envía a sus ángeles para cuidar de sus siervos. Hermanos, esto, vamos a leer el 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles han sido siempre utilizados por Dios a favor de sus siervos. Dios los ha ocupado como mensajeros, los ha ocupado para proteger, los ha ocupado para cuidar a personas y también para guiar a personas. Y estos ángeles han revelado también ciertas profecías a varones que después las escribían y las decían al pueblo.
Nosotros vemos aquí en Génesis 32:1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Aquí vemos que a Jacob le aparecieron ángeles del Señor. En Salmo 37:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová. Dios utiliza sus ángeles para cuidar de aquellos a quien Él quiere cuidar. Dice: acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora vemos otro pasaje en Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Aquí vemos otro ángel del Señor que el Señor lo ocupa para llevar un mensaje. Como mensajero, como protectores, como cuidadores, vemos que Dios utiliza a los ángeles. Pero como Salvador y como Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Lucas capítulo 9 versículo 11 dice: he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí vemos a otro ángel anunciando que había nacido el Salvador del mundo, que había venido el Dios invisible haciéndose visible en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la imagen misma del Dios invisible presentándose en cuerpo humano, andando entre los hombres, caminando entre los hombres. Y no solo caminó entre los hombres, sino que entregó su vida por los hombres, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación por medio de Él está al alcance de cada uno de nosotros, si aún no lo tenemos en nuestras vidas. Y los que ya tenemos a Cristo en nuestras vidas, nos sigue animando a perseverar en sus caminos, reconociendo que Él nos va guiando hacia toda verdad y toda justicia. Aleluya, amén. Él es quien nos guía y Él es quien nos mantiene y nos sostiene. Porque dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros el deseo de hacer lo bueno. Si de vez en cuando salimos y predicamos o nos encontramos a alguien y le compartimos el mensaje, es Dios que lo pone. Incluso la persona que pone enfrente de nosotros es Dios que la pone. Porque Él hace todas las cosas posibles para su gloria. Así hoy en día, hermanos, como en los días de los judíos aceptaban que Jesús era Dios, algunos lo aceptaban como Dios, como un mensajero, como un ángel, pero no lo aceptaban como Señor y como Salvador. Así en los tiempos presentes, hermanos, llegamos a esta conclusión de que en tiempos presentes se sigue viviendo de la misma manera. Ayer pudimos ver muchas personas que reconocían que Jesús era Dios, que reconocían que Jesús había venido, que reconocían que Jesús resucitó entre los muertos, pero no lo aceptaban como su Señor ni como su Salvador. Porque la expresión de siempre la volví a escuchar otra vez, hermano: Dios es muy bueno y Él es muy misericordioso. Dios tendrá misericordia de mí en aquel día. Dios es un Dios bueno. Y le volví a hacer la expresión yo, o sea que ser bueno significa ser injusto, o ser bueno significa violar las leyes que Él mismo ha puesto. Hermanos, si nosotros esto lo vemos aún en las leyes terrenales, cuando un juez
viola las leyes que están escritas en sus propios decretos, la gente lo llama corrupto. La gente lo llama un juez injusto, un juez que se vende, un juez vendido. Así lo llama la gente, hermanos. Y creen que Dios puede pasar por alto los mandamientos y lo que Él ha decretado de la manera que nosotros debemos de vivir y cómo podemos ser salvos. ¿Creen que Dios va a pasar por alto eso? Y retractarse de lo que Él ha dicho, de lo que Él mismo ha dicho. Ser bueno no significa pasar por alto las leyes y la justicia. Ser bueno significa alguien que es recto, intachable, justo y perfecto en todo lo que hace. Por eso Jesucristo dijo, de entre los hombres no hay ni uno bueno. Por esa razón, porque los hombres ponen leyes y ellos mismos las quebrantan. Ponen leyes y a veces ellos mismos las rompen. Porque a veces sucede porque son personas de alto rango, porque son personas que tienen poder, porque tienen el poder para pagar abogados, porque tienen el poder para comprar las leyes a veces. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Él, hermanos, no lo podemos comprar con nada. ¿Qué le podemos dar? Oro. Pues si Él lo hizo, Él lo creó. Le podemos ofrecer un pedazo de tierra si Él creó el mundo. Santo, aleluya. ¿Qué le podemos ofrecer, hermanos? Nuestra vida. Pues si Él nos dio la vida a nosotros. El corazón. Pues la gente acostumbra mucho eso. Podemos darle el corazón, pero si Él nos creó también. Todos los órganos vitales. Porque a veces la gente se refiere al corazón como el órgano vital que brinca, ese que salta. Pero la Biblia en muchas ocasiones cuando habla del corazón habla del centro de los sentimientos del ser humano. Así que, hermanos, en conclusión, no podemos caer nosotros, y eso lo vamos a ver en el próximo mensaje. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Ese será el próximo mensaje. Las cosas que hemos oído y no seamos nosotros como ellos, como el pueblo judío. Así, hermanos, que Dios los bendiga.